Berlín, abril de 1945. En el ocaso de la guerra, el corazón del Tercer Reich latía entre ruinas y humo. La capital alemana estaba cercada, cada calle convertida en un campo de batalla, cada edificio en una fortaleza improvisada. Mientras Adolf Hitler aguardaba su final en el búnker bajo la Cancillería, las tropas soviéticas dirigidas por el mariscal Georgy Zhukov se preparaban para la ofensiva final. El objetivo no era simplemente militar, sino simbólico: tomar el Reichstag. Conquistarlo era asestar el golpe final. El 16 de abril de 1945, el Ejército Rojo lanzó la última gran ofensiva en Europa: el asalto a Berlín. Bajo las órdenes de Zhukov y Konev, más de 2 millones de soldados avanzaron con un poder de fuego sin precedentes, respaldados por 6.000 tanques, 40.000 piezas de artillería y una aviación que bombardeó sin respiro. Antes del amanecer, la artillería soviética abrió un castigo de más de media hora sobre las posiciones alemanas. El suelo vibró como si colapsara bajo las botas, mientras las líneas defensivas quedaban cegadas por polvo, humo y metralla. Enfrente, los defensores eran un mosaico agotado y desigual. La Wehrmacht llegaba exhausta tras años de campaña. Las Waffen-SS resistían con fanatismo cada metro, y el Volkssturm, ancianos y adolescentes de las juventudes hitlerianas, recibía fusiles anticuados y la orden de no ceder. Berlín se llenó de barricadas improvisadas, nidos de ametralladoras en sótanos y francotiradores apostados en áticos. La capital dejó de ser ciudad para convertirse en ratonera. Las calles se volvieron un infierno. Los tanques soviéticos avanzaron con cautela entre montañas de escombros, disparando contra edificios ocupados por tiradores. El estruendo de las granadas retumbó por avenidas abiertas en canal. En sótanos y estaciones de metro, los civiles aguardaron a oscuras mientras las paredes temblaban con cada impacto. Muchos quedaron sepultados. Otros murieron por hambre o por el fuego cruzado. Día tras día, las llamas ganaron terreno y Berlín ardió un poco más. Para el 25 de abril, Berlín estaba completamente rodeada. Zhukov y Konev habían cerrado el cerco, dividiendo a las defensas en pequeños sectores aislados que luchaban sin comunicación entre sí. Desde ese momento, la caída era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, la resistencia fue feroz. Jóvenes de apenas 15 años empuñaban Panzerfaust contra blindados soviéticos. Mujeres armadas con pistolas patrullaban ruinas convertidas en trincheras. Cada esquina se disputaba con una violencia desmesurada, como si alargar el sufrimiento pudiera cambiar lo inevitable. En el corazón de la ciudad, cerca de la puerta de Brandeburgo, se libraban combates casa por casa. La Cancillería estaba rodeada, y allí dentro, Hitler se consumía entre delirios y órdenes imposibles. El 30 de abril, convencido de que todo estaba perdido, el Führer tomó la decisión final. Sabía que no podía ser atrapado vivo.
Era consciente de lo que le esperaba si lo convertían en prisionero. La única alternativa que le quedaba era responder por sus crímenes ante el cañón de una pistola que él mismo empuñaba. Así fue como se disparó en la sien junto a su flamante esposa Eva Braun. Ese fue el fin para el líder nazi, pero afuera la lucha continuaba. El coronel Helmut Weidling, responsable de la defensa de Berlín, comprendió la futilidad de seguir combatiendo. Las reservas estaban agotadas, las municiones casi terminadas, y el Ejército Rojo controlaba ya la mayor parte de la ciudad. Quedaba poco tiempo para que Weidling ordenara la rendición incondicional. Pero antes de que eso sucediera, los soviéticos ya habían puesto la mira en el símbolo supremo de su victoria, el Reichstag. Esa mole ennegrecida y en ruinas se convertiría en la última fortaleza del nazismo, un escenario en el que la historia se escribiría con fuego, sangre y propaganda. El Ejército Rojo lanzó el asalto final sobre el Reichstag, mientras el cuerpo de Adolf Hitler aún ardía en los jardines de la Cancillería aquel 30 de abril. Para Stalin, aquel edificio no era simplemente un objetivo estratégico, era el trofeo definitivo. Aunque hacía más de una década que no funcionaba como parlamento, para la opinión pública mundial representaba el corazón político del Reich. De esa manera, conquistar sus ruinas equivalía a demostrar al mundo entero que el nazismo había sido reducido a cenizas. El ataque comenzó con un bombardeo devastador. Durante horas, los cañones soviéticos machacaron el edificio y sus alrededores. El humo cubrió el cielo, los muros se agrietaron y las columnas temblaron. Pero cuando los soldados intentaron avanzar, se toparon con un infierno. Dentro, los defensores habían transformado cada sala en un bastión. Restos de la Wehrmacht, unidades de las SS y policías armados conocían bien el valor simbólico del edificio. Fue por eso que se atrincheraron en los pasillos, sótanos y ventanales, dispuestos a morir entre sus muros ennegrecidos. La lucha se convirtió en una carnicería. Cada metro ganado por los soviéticos costaba decenas de vidas. Ametralladoras disparaban desde la penumbra, granadas rodaban por escaleras, los francotiradores cazaban desde los tejados. Los tanques T-34, incapaces de maniobrar entre las ruinas, disparaban a quemarropa contra las fachadas. El eco era ensordecedor. Se estima que solo ese primer día de aquella batalla murieron al menos 2.000 soldados soviéticos intentando tomar el Reichstag. El precio de cada avance era tan alto que algunos oficiales lo comparaban con Stalingrado en miniatura. Las bajas se acumulaban, pero la orden era clara. La bandera roja debía ondear sobre la cúpula, sin importar el costo. La noche llegó y la lucha no cesó. Los soviéticos lograron penetrar en varias salas, iluminándose con el destello de las llamas. El interior del edificio era un laberinto de humo, polvo y cadáveres. El aire se volvía irrespirable. En un intento desesperado por sellar la victoria, algunos soldados escalaron hasta las alturas y bajo el fuego cruzado colocaron una bandera roja improvisada. Era un acto de audacia, pero no definitivo. El Reichstag aún no estaba asegurado. Durante el 1 de mayo, la batalla continuó.
Los agotados defensores alemanes aún ofrecían resistencia desde sótanos y escombros. Cada rincón debía ser limpiado a sangre y fuego. Recién en la madrugada del 2 de mayo, los últimos supervivientes se rindieron. El Reichstag quedó finalmente en manos soviéticas, mutilado por la artillería, cubierto de ruinas y teñido por la sangre de miles de hombres. La caída del edificio no fue solo una victoria militar, se trató de un acto ritual. Allí terminó el mito del Reich de los 1000 años. Y en esas ruinas el Ejército Rojo encontró el escenario perfecto para su propia leyenda. German government buildings, the Reichstag, Hitler's palace, the Reichskanzlei have been battered into ruin by Russian field guns and RAF bombers. The Adlon houses Red Army men, and the Wilhelmstrasse is a street of empty husks of buildings. Fue así como el 2 de mayo de 1945, entre escombros aún humeantes y los ecos de disparos aislados, un grupo de soldados soviéticos izó la bandera roja sobre el Reichstag. No era la primera vez. Días antes se había colocado el estandarte de forma improvisada en la cima del edificio. Pero algo era diferente ahora. Ya no quedaban enemigos de pie para destruir el símbolo de la Unión Soviética y tampoco quedaría oculto en la oscuridad. Esa mañana, tras la rendición de los defensores, el flameante trozo de tela con los colores de la URSS pudo plantarse sin oposición y de manera definitiva. Allí radicaba su valor simbólico, porque lo que los soviéticos buscaban no era únicamente tomar un edificio, sino que necesitaban una imagen que condensara la victoria en un solo instante. El fotógrafo militar Yevgeny Haldey fue el encargado de crear esa escena inmortal. Había llegado a Berlín con una misión clara: capturar la fotografía que simbolizara la derrota del nazismo. Haldey llevaba consigo una bandera confeccionada artesanalmente a partir de 3 manteles rojos cosidos por su tío. Esa improvisación no importaba. Lo esencial era el mensaje que transmitiría al mundo. Con la bandera bajo el brazo y su cámara lista, acompañó a un grupo de soldados hasta lo alto del Reichstag. La toma no fue espontánea. En realidad, Haldey pidió a los soldados que posaran, que levantaran la bandera y que la sujetaran de forma que el viento la desplegara dramáticamente sobre las ruinas. El resultado fue una escena cuidadosamente preparada. 2 combatientes, uno sosteniendo al otro, mientras plantaban el estandarte soviético sobre los restos del edificio. El humo del combate aún cubría el cielo, y la ciudad destruida se extendía al fondo. La foto se convirtió en un ícono instantáneo, pero también llevó consigo una dosis de manipulación. Al revelar las imágenes, Haldey se dio cuenta de que uno de los soldados que sostenía la bandera llevaba en su muñeca 2 relojes, lo que insinuaba saqueo. Para evitar una controversia incómoda, el fotógrafo retocó la imagen eliminando uno de ellos. También intensificó el humo en el cielo, añadiendo dramatismo y reforzando la atmósfera épica del momento. Lo que quedaba no era un simple registro documental, sino una construcción simbólica diseñada para transmitir la grandeza de la victoria soviética. Durante décadas, la foto fue reproducida en periódicos, murales, libros de historia y carteles de propaganda. Para los soviéticos, aquella bandera ondeando sobre el Reichstag equivalía a la confirmación de que el sacrificio de millones de soldados no había sido en vano. Era la respuesta visual a la barbarie nazi. Un recordatorio de que Moscú, Leningrado y Stalingrado habían sido vengados en la propia capital enemiga. Sin embargo, la imagen también encarnaba el peso de la propaganda. En realidad, la guerra había terminado en medio de un océano de devastación.
Berlín estaba en ruinas y los combates en el Reichstag habían costado miles de vidas en apenas 2 días. La bandera ondeando no podía ocultar la magnitud de la tragedia, pero sí transformarla en símbolo. En la memoria colectiva, el Reichstag dejó de ser un edificio semidestruido para convertirse en el altar donde se selló la victoria. Las ruinas se mantuvieron por años, mientras que las explanadas que lo rodeaban servían a la hambrienta población civil para el cultivo de hortalizas. En 1954, las autoridades de Berlín Occidental tomaron la polémica decisión de dinamitar la cúpula alegando motivos de estabilidad estructural, y durante los años posteriores se alcanzó un acuerdo para una restauración completa, a pesar de que aún no se sabía qué uso se le iba a dar al edificio en la nueva Alemania dividida. Finalmente el tiempo pasó, el muro de Berlín cayó y el viejo Reichstag se convirtió en el Bundestag de la nueva nación unificada. Une coupole de verre pour un parlement dans une Allemagne réunifiée et pacifique tournée vers le 3e millénaire, c'est le message adressé ce matin aux Allemands et au monde avec cette clé géante remise au président du Bundestag, Wolfgang Thierse. Gerhard Schröder a proclamé la nouvelle République de Berlin. Le chancelier a souligné que ce transfert du gouvernement de Bonn dans ce qui fut la capitale des Kaisers, des nazis puis des communistes, ne compromettrait en rien la continuité de la démocratie établie en Allemagne occidentale, voici un demi-siècle. En conclusión, el Reichstag no fue el escenario de la última defensa nazi solo porque sus muros colapsaron sobre el final, sino porque encarnaba el símbolo mismo del poder que se derrumbaba. Su caída fue al mismo tiempo una victoria militar y un ritual político. Un edificio transformado en altar de la derrota y en escenario de propaganda. La bandera roja ondeando en sus ruinas selló el fin del nazismo e inauguró un nuevo orden mundial. Ahora bien, hoy su cúpula de cristal restaurada cubre el Bundestag, recordatorio moderno de que incluso los símbolos más imponentes pueden ser reducidos a polvo y, sin embargo, renacer como páginas vivas de la historia. De esta forma llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.